En el pueblo donde nació mi abuelo se tuvo la creencia que llegaron unos viajeros en el tiempo, y fue tanto el asombro, el no saber qué pensar, que a uno lo tuvieron preso unos días, hasta que todo se descontroló. Mi abuelo, en paz descanse, tenía 10 años, y vivía en una ranchería en Chihuahua, ahora sí que en medio de la nada, y en sí todas las familias que vivían allí, que eran alrededor de 30, trabajaban de manera directa o indirectamente con el cacique del lugar. Uno pensaría que era una vida difícil, pero hasta eso el cacique del lugar era hermano del cura de la ranchería y era una persona derecha que no abusaba del trabajo de la gente. Un día hacía un calor tan insoportable que hasta las mismas víboras, alacranes o todo animal de tierra salió de su madriguera. Así que mandaban a los niños a regar ceniza por todos los senderos para que no avanzaran y esos animales no asustaran a algún caballo o un animal de las granjas. Estaban haciendo la labor cuando vieron un joven que venía de la mera mata del desierto. De aquel lado no había absolutamente nada, y cuando lo vieron caminar directo hacia ellos, empezó a mover las manos como pidiendo ayuda. Se fueron corriendo de allí porque pensaron que sería algún soldadero, porque ya se estaban escuchando por la gente viajera que las revueltas de la revolución estaban a todo lo que daban en el norte, y no tardaban en llegar a ellos. Cuando llegaron al pueblo, avisaron que venía un foráneo, y el capataz del rancho, con otros 2, fueron a encontrarlo a medio camino. Era un joven que hablaba español, pero de manera refinada. Tenía ropa como que pertenecía a un regimiento, pero nada que ver con México, Estados Unidos o Francia, que eran las únicas referencias de regimientos que conocían. El muchacho estaba rojo de quemado del sol e insolación a más no poder. Cuando lo meten al rancho lo acuestan y le quitan sus cosas y dicen que tiene un aparato negro pequeño del tamaño de su mano, con luces y lo que ahora conocemos como una pantalla. Para ese entonces ya se conocía la existencia de las radios, pero a la fecha nadie había visto una, porque era algo extremadamente caro y raro, y solo funcionaban en el centro del país o en la frontera de California o Texas. El joven trataba de hablar a través de él. No tenía armas, pero cuando se desmayó lo revisaron, y tenía una mordida en la pantorrilla, posiblemente una víbora. Ya estaba muy mal herida, y medio trataron de curarlo, pero entró en shock y falleció ahí en el rancho. Cuando le hablaron al cura para que velara el cuerpo y darle cristiana sepultura, le quitaron la ropa, y mi abuelo cuenta que cuando hicieron eso, todos salieron corriendo del rancho, hasta el cura. Mi abuelo dice que todos los niños se los llevaban a la iglesia y ahí los encerraron hasta que pasó todo el embrollo. Mi abuelo cuenta que cuando desnudaron al señor para envolverlo en unas sábanas, de su hombro, dentro de la piel, se empezó a ver cómo parpadeaba una luz. La luz era roja, y cuando empezó a parpadear, después emitir un sutil sonido como un pitido, y de repente, el joven se despertó de golpe, revivido, y cuando vio dónde estaba, se asustó más. Asustados, el capataz le metió un estate quieto con la culata del rifle, y lo metieron al establo, a un cubo de caballo, para vigilarlo en lo que llegan a una conclusión que era. El cacique decía que seguro es un soldado de Estados Unidos, apelando que las cosas que traen son cosas muy avanzadas, y que en ese país ya se solían ver. Pero como en esas épocas también hubo mucho rumor de posibles nahuales, y de hasta un demonio que se escapó de una mina de cobre, la gente dudaba. Mi abuelo dice que tuvieron al joven allí en las caballerías, atado por días, y no lo dejaban hablar. El cura decía que estaba diciendo cosas como presagios del futuro, y eso sin duda son cosas del diablo, así que lo amordazaron y solo le quitaban el trapo para que tomara agua o comiera uno que otro bocado. Al tercer día, una mañana hizo tanto calor como cuando vieron la primera vez al joven, y del mismo horizonte, donde solo hay desierto y víboras, llegaron otras 3 personas. Similar en ropa, como el primero que llegó, pero no tan parecida. Ellos tenían una pinta diferente. Uno era rubio y era enorme, de casi 2 metros, y los otros 2 eran afrodescendientes. Dice mi abuelo que los adultos contaron que cuando los vieron llegar al pueblo, actuaron con un don de mando que asustó a todos los presentes. Preguntaron por el joven, que ellos saben que está aquí, que no quieren problemas, que solo lo recogerían y se van a ir sin molestar. Cuando vieron que estos hombres estaban armados con rifles que jamás hayan visto, le hablaron al cura y él les dijo dónde estaba el joven. Cuando lo recogen le revisaron la pierna y le pusieron como un aparato como mecanizado para que pudiera mover la pierna que ya estaba muy mala por la mordedura de la víbora. Cuando se retiran le dicen al cacique que les dé café y sal para llenar sus botes y así combatir la insolación. También pidieron un mapa de la zona. El mapa que tenían era muy básico, que la misma gente del rancho lo había hecho. Preguntaron por ciertos puntos y se fueron. Cuando el cura los encaminó al horizonte, donde los vio llegar, les preguntó que si ellos son gente que van en nombre de Dios, y les mostró su crucifijo. Y uno de los señores le dijo riendo
que si le contaran para quién pelean, dejaría de creer en figuritas de yeso, y el que parecía el líder del grupo mandó a callar al que habló. Se fueron caminando y ya no los vieron. Cuando regresó el cura al pueblo, les dijo que esas personas no son gente de Dios, seguramente por las últimas palabras que le dijeron, y fue tanto el miedo que les generó que desde entonces empezaron a montar guardias para ya ahora sí no dejar pasar a ningún foráneo. Así fueron cerca de 10 años, y mira cómo son las cosas, que fue tanto su miedo que hasta en una ocasión repelieron un ataque de las revueltas. Mi abuelo vivió allí hasta los 30 años, porque ellos en verdad crecieron con tanto miedo por esa experiencia que todo el cambio tecnológico les daba miedo. Mi abuelo falleció a los 98 años en la Ciudad de México, y hasta en sus últimos días nos contó la historia, y afirmaba que aún no veía el mismo aparato que le vieron a aquel joven cuando llegó al pueblo. Me hubiera encantado que mi abuelo hubiera vivido hasta ver los celulares inteligentes, y así se quitara muchas dudas. Antes que nada quiero decirles que yo no afirmo viajar por el tiempo, ni hago viajes astrales, lúcidos o como se llamen, o que también tengo una forma de hacerlos. Simplemente me pasó durante todo un mes y con gusto se los cuento. Es más, al contrario, si saben cómo fue que pude hacer eso, háganmelo saber, porque yo me quedé con más dudas que respuestas. Cuando recién me casé, estuve viviendo en casa de mi suegra durante 3 meses. Fue en el tiempo que la casa que compré la estábamos acondicionando con piso, protecciones e instalaciones. Yo llegaba del trabajo y cenaba con mi esposa y nos íbamos a dormir a su cuarto, y al principio era muy incómodo porque yo soy alto, mido 1,98 m y su cama era muy pequeña. Empecé a dormir en el suelo y para lograrlo me quedaba viendo su ventilador de techo hasta caer dormido. Una de esas noches soñé que estaba en un pueblo, en una boda para ser exactos. La boda era en el patio de una casa como de rancho, y entre la gente que vi a una muchacha idéntica a mi esposa. Me acerco para decirle que dónde estamos, y ella se hace para atrás. Y yo pensando que era como un juego, la quise abrazar y besar, y me metí un cachetadón y me desperté. Cuando lo hago, me paro para ir al baño, y al verme en el espejo tenía el cachete rojo, y asustado, desperté a mi esposa y le conté el loco sueño que había tenido. Ella le dio mucha risa, y yo me volví a dormir. Me duermo otra vez, y de nuevo estoy en esa misma casa de rancho, pero ahora era de noche, y estaba un fogón muy bravo, y estaban haciendo una elotiza, y como a mí me gustan mucho así los elotes, quise tomar uno, y en mi sueño como que no fui muy prudente, o no lo sé, porque acerqué la mano a la fogata y me quemé el antebrazo, y todos gritaron del susto, hasta que un señor bigotón me jaló y me empezó a regañar. El brazo me empezó a arder, y creo que el dolor me despertó, porque esta vez lo hice muy asustado y agitado. Mi esposa al verme muy alterado prende la luz, y ve que mi sábana está enchamuscada con mis vellos del brazo, como si me los hubiera quemado y los hubiera tallado en la sábana. Mi esposa asustada empezó a llorar, y yo lo único que pude hacer fue calmarme y decirle que no es nada, pero ¿cuál? Yo estaba que ni las piernas me respondían por el miedo. Ese día por la mañana, ni ella ni yo fuimos a trabajar. Desayunamos y le contamos a mi suegra lo que pasó, pero solo el sueño de quemarme en la fogata de elotes, y mi suegra me dice que eso está muy curioso. Eso le pasó a un primo de su mamá, o sea, la abuela de mi esposa, que estaba comiendo elotes y que el muchacho se quedó como en trance, poseído o algo así, y metió la mano en la fogata y se la quemó muy feo. Como fue hace años, eso de los injertos de piel no había y le quedó fea la cicatriz. Eso me dejó más estresado y le dije a mi esposa que fuéramos con su abuela. Fuimos a saludarle y le contamos lo que soñé de la fogata y que ella tuvo un primo que le pasó lo mismo. Y cuando le explicaba cómo era la fogata, cómo era el patio y dónde hicieron la elotiza y la gente que había, la abuela de mi esposa me dijo que estoy narrando al pie de la letra la casa donde ella creció cuando era joven. Me mostró una foto de ella saliendo del rancho y hagan de cuenta que están viendo a mi esposa, idéntica. Me la mostró para también decir que la casa que cuento de mis sueños es donde ella creció. Agarrando el rollo le pregunté que si en alguna ocasión en una boda en esa misma casa alguien intentó besarla y abrazarla a la fuerza, y ella le metió un cachetadón, y la señora suelta una carcajada, y me dice que cómo sé eso, que tengo razón, que había un muchacho que trabajaba para su papá que siempre quiso con ella, y en una ocasión estando tomado, intentó hacer eso que dije en una boda, al pie de la letra, pero que después su papá le dio razones para que me pidiera perdón y ya jamás hiciera eso. Mi esposa y yo nos quedamos mudos de la impresión, pero todo lo contrario a su abuela. Ella estaba risa y risa recordando eso, y pensando que ahora resulta que yo era el que hizo esa maldad de aquella vez. Yo pensé que todo eso tenía que ver con la casa donde mi esposa creció, así que ese mismo día nos mudamos de allí, y gracias a Dios ya jamás he vuelto a tener sueños así.
México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.